Dios les bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo y vamos a estar hablando sobre lo más importante que puede acontecer en tu vida. Eso es encontrarse con Dios. Eso es tener la vida eterna, recibir la salvación de tu alma. Eso es lo más importante que puede suceder. Hay muchas cosas importantes en esta vida. Encontrar su vocación, eh, encontrar su lugar en, digamos, en este mundo, dónde vivir, cuál es el lugar que realmente te sentís bien, cuál es tu esposa, cuál es tu esposo, encontrarlo. También decidirte por la carrera que vas a estudiar o que vas a seguir o el oficio que vas a seguir, digamos así, durante toda la vida. Tiene que ser algo que te guste porque si no lo vas a dejar. Pero hay algo más importante todavía, que es dónde vas a pasar la eternidad. Hay una eternidad. ¿M? Y vamos a explicarte lo que es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo. En lo que se refiere a las cosas de la religión, el centro de todo debe ser Jesucristo. Tal vez estés orando o hablando con, o tratando de hablar, o creyendo que hablas con algunas personas que no son Jesús. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el centro del cristianismo, es el centro de la religión. Los cristianos somos cristocéntricos y solamente a través de Jesús podés ir al cielo. Y ahora te vamos a explicar la manera, cómo tengo que hacer para, digamos, ir al cielo a través de Jesús. Siguiendo a Jesús, ya estás posicionado, bien, ¿eh? Si lo tenés a Jesús como aquel que es el primero en tu vida, o aquel que es el objetivo de tus oraciones, o aquel que es el objetivo de tu adoración. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesús es el camino al cielo y hay un solo camino, que es Él. Si estás siguiendo a Jesús, estás yendo para el cielo. Él es la verdad. Todo lo que Él encierra es la verdad. Todo lo que Él dice en su palabra es la verdad. Por eso tenés que leer los Evangelios, el Nuevo Testamento. Y Él es la vida eterna. Dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Ahora, ¿cómo tener al Hijo? Ahora te vamos a estar explicando todo eso. Uno no tiene al Hijo cuando simplemente se bautiza o simplemente toma la comunión. Vos ves que sentís que Dios todavía no habita dentro tuyo. Ahora Jesús vino para que nosotros tengamos una vida y vida abundante, y Él quiere entrar en tu corazón una sola vez y para siempre. No todas las veces cuando tomas la Santa Cena o la comunión, que en realidad no sucede eso. Simplemente es un recordatorio de lo que Jesús hizo al morir en la cruz por tus pecados y pagar allí tu culpa. Quizás te estés enterando ahora que Jesucristo, cuando murió en la cruz, llevó tu culpa y la mía y la de todo el mundo sobre la cruz. Por eso mismo, esa culpa, ese castigo que nos correspondía a nosotros, lo llevó a Él, por sustitución. Él murió como sustituto
nuestro. Eso no lo sabe casi nadie, ni siquiera de los cristianos. Él llevó en la cruz el pecado y la culpa de todos nosotros. Todos nosotros, dice la palabra de Dios, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús muere y lleva la culpa de nuestros pecados en la cruz. Esa es una extraordinaria noticia. Ahora tenemos que apropiarnos de eso. Tenemos que tomar, por así decirlo, el indulto. Si estamos presos y viene alguien y me dice, bueno, le ofrezco el indulto, uno tiene que aceptarlo. Si uno no lo acepta, se queda en la cárcel. Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Y la palabra de Dios dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a esos le dio el derecho de ser hijos de Dios. Hay que tomar la decisión de recibirlo a Jesús. Hay que decirle, Señor Jesús, quiero recibir el regalo de la salvación y recibir tu presencia en mi vida. Dame tu Espíritu Santo, quiero que entres en mi vida y te doy el control de todo mi ser. Me arrepiento de todos mis pecados y quiero comenzar una vida nueva. Cuando eso sucede, cuando haces esa oración, el Espíritu Santo y Jesús vienen y el Espíritu Santo se une a tu espíritu. El Espíritu Santo no tiene cuerpo. Los ángeles son espíritus. Los demonios son espíritus. Y vos sos un espíritu que está dentro de este cuerpo. Vos estás viendo en este momento mi cuerpo, que ya no es un cuerpo de un chico, ya he crecido bastante, y dentro de no sé cuánto tiempo este cuerpo va a partir, va a quedar muerto. ¿Por qué? Porque el espíritu se va a ir, y eso es la muerte, la separación del espíritu del cuerpo. Si una persona es de Dios y ha seguido a Jesús, va al cielo. Si una persona ha sido indiferente a Dios, aunque haya sido un vecino normal, festejando las fiestas de cumpleaños, jugando a los deportes y todo eso, pero no le ha dado a Jesús su corazón, no ha entregado la vida a Jesús, y no le ha seguido y no le ha importado nada de Jesús, que Él es el camino al cielo, no va a ir al cielo, va a ir a otro lugar que se llama infierno. Hay dos lugares para pasar la eternidad, el cielo y el infierno. Y estamos hablando bien en serio para que vos que estás escuchando este programa pases la eternidad en el cielo. Dice San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, dice Jesús, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre, o sea, al cielo, sino a través de mí. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo 12, hablando de Jesús, dice, en ningún otro hay salvación. No hay salvación ni en la Virgen María, no hay salvación ni en Ceferino Namuncurá, no hay salvación ni en el Gauchito Gil, no hay salvación en San Pedro, no hay salvación en la religión, no hay salvación en la religión católica, no hay salvación en la religión evangélica, no hay salvación en ninguna otra religión excepto en Jesús.
¿Se entiende? Él es la verdad y el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces dice, en ningún otro hay salvación, dice San Pedro. Lea Hechos en la Biblia, capítulo 4, versículo 12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Dios no nos ha dado a nadie más excepto a Jesús. Entonces, el único camino para ser salvo es creer en Jesús, creer en su obra redentora que hizo en la cruz, arrepentirse de nuestros pecados y tomar la decisión de recibir el regalo de Dios que es la vida eterna. Y Jesús viene a tu corazón, el Espíritu Santo viene a tu corazón, y entonces tu espíritu se une al Espíritu Santo y cobra vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Dice la palabra de Dios que vos podés creer en Dios, pero si no crees en Jesús, no tenés tampoco a Dios. O sea, puede haber personas que digan, yo creo en Jehová, pero en Jesús, bueno, sé que existió, que era bueno, no vas al cielo. O yo creo en Dios, pero Jesús no, o sea, creo que fue un profeta, Jesús es Dios, y fue el que pagó en la cruz tu pecado. Jesús es el que llevó, dice el apóstol Pedro, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por la herida de él nosotros somos sanados. Jesús, dice San Pedro, él fue el que murió en lugar de nosotros. El justo, el único justo, muere en lugar de nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Muere por sustitución. Es como en un campo de concentración, había un hombre con una familia y lo iban a matar, entonces un ancianito se ofreció a morir en lugar de él, porque tenía hijos y tenía la esposa y el ancianito ya no tenía nada. Y entonces aceptaron ese canje y el ancianito murió como sustituto de aquel hombre. Y eso es lo que hizo Dios. Envió a su Hijo a morir en sustituto por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios nos ama, y nos amó tanto que inventó una manera de salvarnos, quedando Él justo. Uno de los atributos de Dios es la justicia, y Él no podía pasar por alto ningún pecado. Es más, la Biblia dice que si hubiera una persona que nunca hubiera pecado, pero peca una sola vez en toda su vida, no puede entrar al cielo. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, Jesús llevó el pecado de todos nosotros. Dice la palabra de Dios que no hay justo en la tierra ni aun uno. Dice que no hay una persona que siempre haga el bien y nunca peque. No existe, ni existió, ni existirá. El único fue Jesús. Por eso Dios inventó una manera de salvarnos, muriendo en nuestro lugar Él. Se hizo hombre, nació a través de la Virgen María y esperó hasta el tiempo, 30 años, y ahí comenzó a predicar el Evangelio del Reino de Dios.
Después fue llevado a la cruz, no porque, digamos así, a la fuerza, sino que Jesús dice, yo de mi propia voluntad pongo mi vida. Para esto vine al mundo, para pagar, para morir como el Cordero expiatorio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús. Así lo presentaba Juan el Bautista. Jesús es el Cordero de Dios ofrecido en sacrificio para pagar tu pecado y el mío. Y si ya lo pagó, ¿cómo hacer para que se haga efectivo en nosotros? Recibiéndole en nuestro corazón, aceptando el regalo que es la vida eterna. La salvación no es por obras. Vos podés hacer muchas obras buenas, pero nunca llegás a saber y nunca llegás a ser o a tener la certeza de que tenés la vida eterna asegurada cuando cuando partas de este mundo. Podés tener una buena familia, tenés momentos buenos y malos, te peleas con tu esposa a veces, pero podés tener todo más o menos bien, pero nunca tenés la certeza de que al morir vas a ir al cielo, excepto si tenés al Hijo, que es la vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna, dice Primera de Juan, capítulo 5, y esa vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y en su carta dice, esto les he escrito a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Algunos no sabían, tenían a Jesús, tenían la vida eterna, pero no sabían que iban a ir al cielo cuando iban a partir de este mundo. Vos podés saber ahora, si entregás la vida a Jesús y te arrepentís de tus pecados, que vas a ir al cielo eternamente. No porque seas muy extraordinariamente bueno o que te creas bueno, sino porque lo dice su palabra, dice la palabra de Dios, que a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Y todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Invocar el nombre de Jesús es decirle, Señor, sálvame. Señor, perdóname. Señor, acordate de mí cuando vengas en tu reino, como dijo aquel ladrón que estaba al lado de Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el ladrón no tuvo tiempo, no tenía tiempo ya de empezar a portarse bien, no tenía tiempo de bautizarse, ni de hacer ningún sacramento, ni nada de nada. Pero Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y fue un rato nomás. Jesús partió primero y después el ladrón, y salió el Espíritu y se encontraron en el paraíso de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no se salvó el otro, que estaba del otro lado? Porque no creyó en Jesús. No lo recibió, no invocó su nombre, no le dijo, ayúdame, Señor. Pero este sí. Este le dijo, acórdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, lo estaba reconociendo como Dios, como Señor. Y le estaba reconociendo que era Rey. Cuando vengas en tu reino. Estaba reconociendo que Jesús iba a resucitar porque se estaba muriendo, estaba al lado de él. Y estaba con fe de que él estaría, él, el ladrón, en algún lado. Porque si no, nos va a decir, acordate de mí cuando vengas en tu reino. Tenía su fe.
Y el Señor le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Es posible tener la certeza de la salvación eterna estando vivos. La gente cree que al cielo va, no sé, derecho, o San Pablo, San Pedro, o algún otro santo, que ni sabemos realmente, excepto los apóstoles o algunos otros, qué vida han tenido, no sabemos. Y los otros, algunos muy malos, la gente piensa, este se va al infierno. Pero los otros piensan que tienen que ir al purgatorio a purgar los pecados para sufrir en las llamas. Nadie sabe cuánto tiempo, ni sabe cuándo sale, ni sabe cuándo cumple ese periodo, porque no lo dice la Biblia, porque la Biblia no habla del purgatorio y no hay ninguna cita en ninguna carta del apóstol Pablo, de San Juan, del apóstol Pedro, de nadie que diga, oren por aquellos que han partido y que están en el purgatorio. Nunca. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estos irán al castigo eterno y estos al cielo eterno. Están los perdidos y los salvados. Están los que pertenecen al reino de Dios y los que pertenecen al reino de las tinieblas. Cuando uno ha sido indiferente durante toda su vida a Dios, aunque haya sido un futbolista o un panadero, pero nunca se le ocurrió dirigirse a Jesús o recibirlo en su corazón, no va al cielo. ¿Y a dónde va? Al infierno. Y esto es así. Y esto es algo terrible, porque el cielo y el infierno son eternos. Y entonces yo te tengo que decir la verdad. Jesús es el camino, a Él tenés que seguirle, a Él tenés que obedecerle, a Él tenés que pedirle perdón, a Él tenés que entregarle tu vida, a Él tenés que invitarlo a entrar en tu vida, para que una vez dentro de tu vida, de tu corazón, es literal, entra el Espíritu Santo y te empieza a regenerar, a cambiar los pensamientos, te empieza a sacar las cosas malas, te empieza a cambiar los gustos. Si te gustaba el pecado, si eras esclavo de algún vicio, te sana. Porque ahora vino el poder del Espíritu Santo que da vida eterna. El Señor dice, yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Pondré mi Santo Espíritu y entonces haré que anden en mis caminos y guarden mis mandamientos y los pongan por obra. Solamente aquel que tiene el Espíritu de Dios y que tiene a Dios puede amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Si no, es imposible. Si usted reconoce y es sincero, ¿usted ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a usted mismo? No. Entonces ya está desobedeciendo los dos principales mandamientos. Pero no es la salvación por obedecer los mandamientos. La salvación viene para todos los que no obedecemos los mandamientos. Nadie en el mundo obedece todos los mandamientos, pero viene como un don gratuito porque Cristo pagó el pecado en la cruz para que usted y yo tengamos vida eterna. Y nuestra tarea es recibir a Cristo en el corazón para recibir la vida eterna. Y entonces nuestro ser es cambiado y vamos teniendo las ideas de Dios, los gustos de Dios y las inclinaciones de Dios. Vamos a ir a una pausa y continuamos.